Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio de plenitud para encontrar mensajes que te puedan resonar, reflejar en tu interior y pueda ayudarte a que tu vida sea mucho mejor, más plena, más en paz, más en armonía. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Yo lo llamo tu lógica emocional. Pero antes de ponerte ejemplos de mm, de qué se trata este vídeo, quiero que lo escuches hasta el final, porque es posible que este vídeo te pueda cambiar tu vida, de verdad. Eh, Cuando nosotros hemos sido concebidos celularmente y empieza la multiplicación celular, es decir, cuando se produce el mayor éxito biológico por esa multiplicación celular, el inconsciente biológico, que es el que gobierna todo su inconsciente, el biológico es la jerarquía, el rey de los inconscientes. Luego está el inconsciente colectivo, después está el inconsciente de clan y el último está nuestro propio inconsciente individual. ¿Okay? El rey de todo el inconsciente, el que se rige esta experiencia humana, que es el biológico, necesita tener dos elementos muy importantes. El primer elemento que necesita tener para garantizar tu supervivencia es tener datos, patrones. Cuando estamos multiplicándonos en el vientre de nuestra madre, en el útero de nuestra madre, a nivel celular, que somos una extensión de su propia célula, no alquilamos ese útero para multiplicarnos nosotros. Nosotros somos un cuerpo extendido, son células extendidas de nuestras madres. Cuando estamos dentro del útero de nuestra mamá y se produce esa multiplicación celular rápidamente, nosotros ya hemos recibido la información de los datos más cercanos del clan de mi padre y los datos más cercanos del clan de mi madre. Los elementos adaptativos más cercanos con respecto a lo que yo tengo que modificar, adaptarme en el momento que voy a nacer. Pero ¿qué ocurre? Que independientemente de la información que porte el transgeneracional del padre y el que porte la de la madre, existe en última instancia una cuestión lógica, biológica, que es la mamá está percibiendo una realidad. Esa realidad que está percibiendo tiene que adaptarme si estoy celularmente subiendo, estoy multiplicándome celularmente. Tiene que adaptarme en la última versión. Y la última versión la tiene la mamá. La última versión es ella la que está experimentando la vida. La vida puede venir un contratiempo, puede tener un accidente que esté a punto de morir, puede tener un fallecimiento de un ser amado, puede tener ella una enfermedad, hay muchos factores importantes que, que la mamá en la versión actualizada necesita transmitir. Entonces, como te he explicado, tenemos dos necesidades del inconsciente biológico. Una necesidad es datos, necesito datos. Yo porto los datos de todo, desde la evolución de la especie y los datos del clan de mi madre y del clan de mi padre. Bien, estoy en el útero de mi madre, se está multiplicando celularmente y ya necesito el segundo elemento indispensable. ¿Cuál es el segundo elemento indispensable? Una emoción. Una emoción. Una emoción que va a determinar lo que tú vas a vivir en tu vida. Y te voy a explicar cuál es la lógica. Si en los primeros días de tu concepción, normalmente esto ocurre hasta los 3 primeros meses, que es cuando se produce la mayor multiplicación celular. En tu realidad,
Es decir, en la realidad de mamá, que es tu realidad, porque tú eres una extensión de tu mamá, ella ha sentido rechazo, por ejemplo, de tu padre. Te pongo un ejemplo. Y el rechazo es fuerte, y siente un rechazo fuerte, bien porque no, no la protege, porque no la cuida, porque no la tiene en consideración, porque la trata de una forma poco amorosa. Ella siente un rechazo por su comportamiento. Esa emoción se va a imprimir en tu célula. Y el inconsciente biológico va a decir, ¿qué es lo que estaba pasando emocionalmente cuando estás teniendo éxito biológico, el mayor éxito biológico? ¿Qué emoción hay? ¿Qué emoción hay? Rechazo. Rechazo. Es un ejemplo. Es decir, el inconsciente biológico ha relacionado éxito con rechazo. Éxito. Cuando naces, inconscientemente, tus células van a creer necesitar que si no hay rechazo, no sobrevives. ¿Entiendes la lógica? Fíjate lo que te estoy diciendo. No sobrevives. Y te darás cuenta, y si puedes preguntar a tu mamá qué emoción tenía en los 3 primeros meses, especialmente los 3 primeros meses, la concepción, los 3 primeros meses. La emoción prevalente, la más fuerte, las luces rojas que hace la primera impronta emocional en tu célula, te darás cuenta que coincide. Cuando naces, tu realidad inconsciente va a tener que crear un componente de rechazo en la mayoría de los casos. Y de alguna forma, tú te vas a sentir celularmente bien. Es más, quieres estar tranquila, quieres estar tranquilo. No quiero más rechazo en mi vida, no quiero más rechazo en mi vida. Y cuando estás tranquila, cuando estás tranquilo, tu inconsciente, tus células, escucha bien, tus células se van a empezar a inquietar. Porque ellas grabaron que si no hay rechazo, no sobrevive. Por consiguiente, creará el inconsciente situaciones y tú te darás cuenta que buscará comportamiento, acciones, impulso, buscará circunstancias para crear ese rechazo. Rechazo, te estoy dando un ejemplo, puede ser abandono, puede ser violencia, puede ser abuso. Todo esto forma parte de una grabación biológica que el inconsciente maneja y que tú vas a salir a la vida programado inconscientemente para crear realidades con esa etiqueta de rechazo, o con esa etiqueta de abandono, o con esa etiqueta de autodesvalorización, etcétera, etcétera, etcétera. Si reflexionas sobre esto que te estoy diciendo, te darás cuenta que es la base de lo que tú vives, de la emoción más importante que tú vives, porque fue la primera que se imprimió como la más importante, o la primera que recibió como más importante. Y esa luz roja está en tu célula y luego se produce una secuencia que se llama ciclo biológico celular memorizado y va a empezar a crear realidades. Eso está programado en una secuencia Fibonacci, igual que pasa en las plantas, las caracolas, una secuencia Fibonacci, que verás que el primer acontecimiento, por ejemplo, de rechazo, lo puedes tener aproximadamente entre los 4, 5, 6, 7 años, que tus ondas cerebrales son bajas, están en inconsciente, están en alfa, muy baja esa frecuencia cerebral, se imprimen en el inconsciente. Si lo tienes a los 4 años, a los 8 años te darás cuenta que ese acontecimiento es también de rechazo. Y a los 16 años vuelve a venir otro acontecimiento de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante identificar esta emoción
que por repetición no tiene. Y hay métodos, lógicamente, para desprogramar, desmemorizar esto. ¿Vale? Espero haberte ayudado, espero servirte de guía y cualquier cosa que necesite en espaciodeplenitud.com. Muchas gracias.